muy complicados son muy importantes, entonces, bueno, se pierden la primera clase, entonces todo tengo que repetir por ahí o ya les queda un hueco, así que vamos a tratar de no dar mucho hoy, y ya la semana que viene, cuando estén cerradas las inscripciones, y todo el mundo sepa y se entere, vamos a arrancar con todo, y ahí van a tener también la parte práctica, que es la mitad de la clase. La clase dura 4 horas en principio, y bueno, la mitad es teórica y la mitad es práctica. Habrá clases que serán totalmente prácticas, y habrá clases que, como esta, que va a ser solo teórica, pero la mayoría van a ser con mucha práctica, es la idea. Bien, ¿de qué hablamos nosotros en esta materia? Hablamos de datos, por eso se llama base de datos, datos. La palabra datos resuena todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué es un dato? El dato, nosotros, desde el punto de vista de esta materia, es una representación atómica, o sea, es un valor atómico como que puede ser de tipo numérico, que puede ser de tipo fecha, que puede ser de tipo texto, lo que sea, de algo que posee un significado, ¿no? O sea, va a ser la fecha de vencimiento, va a ser el número que corresponde al peso. Todo dato va a tener un significado y debe ser susceptible de ser almacenado y analizado. Eso es un dato. Digamos que va a ser nuestra unidad atómica de información. Va a ser la mínima información que representa algo que queremos guardar y que queremos mantener, recuperar y en algún momento puede cambiar también, ¿no? Una base de datos es un conjunto de información organizado de tal manera que facilite su actualización y consulta. O sea, esos datos se convierten en información organizada dentro de una base de datos, de modo que facilita su actualización y consulta. Eso es una base de datos. Es cuando juntamos muchos datos y los organizamos de alguna forma. O sea, la palabra organización es la clave de una base de datos. Una base de datos no necesariamente es una base de datos computacional. Las viejas fichas que llevaban, por ejemplo, en las bibliotecas de cada libro, es una base de datos. ¿Por qué? Porque estaba organizado de una manera que facilitaba su actualización y consulta. Estaba el fichero, los tenían organizados por número, por lo que fuere, y también tenía una forma de acceder por autor, una forma de acceder por título, por edición, toda esa forma de organizar y poder gestionar una buena cantidad de diferentes libros y sus respectivas copias, porque no es solo el libro, sino todas las copias que tiene. Todo eso se llevaba antes de la invención de la computadora y ya era una base de datos, ¿no? Que fue diseñado, tenía un diseño, porque esa organización requiere un diseño. Y ahí está la clave de las bases de datos. Pero cuando viene la computación, aparecen los sistemas de gestión de bases de datos, que son sistemas computacionales que realizan las tareas de persistencia, consulta y actualización de los datos de una base de datos. Esto sí, lo que llamamos sistema de gestión de base de datos, en general le damos el nombre a sistemas computarizados. Y ese es el objetivo, como ustedes sabrán, de esta materia. Entonces, hay un sistema que se encarga de algunas tareas, que no es más ni menos que un programa, que se encarga de algunas tareas que nos permiten a nosotros manejar con eficiencia, con calidad, con rapidez, con consistencia los datos que vamos a guardar. Y ese sistema le llamamos sistema de gestión de base de datos.
¿Cuáles son las funciones que tiene que cumplir un sistema de gestión de base de datos? Bueno, hay una definición para los sistemas de gestión de base de datos relacionales. Que vamos a ver qué significa esa palabra relacional. Que nos dice que un sistema de base de datos debe permitir la definición de los datos. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que el sistema de gestión de base de datos nos debe proveer de un lenguaje, por eso se llama DDL, la L es de lenguaje, Data Definition Language, lenguaje de definición de datos, que nos permite en el lenguaje relacional todo el diseño que nosotros hacemos de nuestra base de datos, y decimos esto se va a guardar en tal lado, esto otro se va a guardar en este otro lado, esto se va a relacionar con esto es de acceso muy frecuente, por lo tanto le vamos a crear una forma de accederlo rápido. Todas esas cosas que vamos a aprender a definir nosotros, todas esas cosas se deben volcar e informar, entre comillas, informar al motor de base de datos, y esa forma de informarlo es a través del lenguaje de definición de datos. Por eso, lo primero que necesitamos en un sistema de gestión de base de datos relacional es eso. En un sistema de gestión de base de datos no relacional, como son los sistemas más modernos, de aparición mucho más acá en el tiempo, esto no es un requisito. Los datos se van definiendo a medida que se van almacenando. Ahí se van definiendo cómo es la característica de la organización de esos datos. Entonces, acá ya empezamos con una pequeña o gran diferencia entre los modelos relacionales y los modelos no relacionales, comúnmente llamados no SQL. Entonces, el lenguaje, el motor nos tiene que proveer de ese lenguaje en el caso que sea relacional. Después nos tiene que proveer de otro lenguaje, de otro conjunto de instrucciones que nos permiten manipular esos datos. O sea, nosotros con el DDL definimos los datos, la organización, la estructura de la base de datos, las restricciones que le vamos a poner a los datos que pueden ir en diferentes partes de la base de datos, y luego le vamos a cargar los datos. Para cargarle los datos a eso, vamos a usar el DML, el Data Management Language, que es el lenguaje que nos permite insertar datos, modificar datos, eliminar datos y consultar datos. Entonces, definimos la estructura en el proceso, en un motor de base de datos relacional, definimos la estructura, la implementamos en la estructura, informándosela al motor, y luego le cargamos los datos, ¿no? Para eso usamos el DDL y el DML. Luego hay una tarea de superintendencia por encima de estos datos y por encima del motor de base de datos, que nos permite configurar la seguridad y monitorear los datos, la performance del motor, etcétera, que es a través de otros comandos, llamémosle así, que nosotros le podemos dar al motor para decirle, bueno, este usuario, darle alto un usuario, darle bajo un usuario, generar grupos de usuarios, generar roles, a los roles darle determinado permiso, puede leer esto, puede modificar esto otro, puede dar de baja aquello, puede crear nuevas estructuras, puede modificar la estructura, no puede modificar la estructura, puede consultar, no puede consultar, etc. Y el monitoreo de los datos y de la performance del motor, o sea, tener logs de información de las actividades que se realizan sobre el motor. También podemos definir otras formas de monitoreo de la performance, por ejemplo, identificar cuellos de botella, consultas que demoran mucho o que ocupan demasiados recursos del motor, etcétera, etcétera. Con esos comandos son de monitoreo y control, ¿no? Estos sistemas de gestión de base de datos son implementados a través de servidores conectados a una red, que los clientes consultan, se conectan, le pasan las credenciales y a ver.
le pasan las credenciales y con eso le permiten o no el acceso. Y de ahí se produce la comunicación con el motor a través de los comandos de estos tres digamos que subtipos o subconjuntos del lenguaje. Después hay otras tareas que ya no las definimos, que sí o sí las tienen que cumplir un motor de base de datos relacionales, que es, por ejemplo, asegurar la integridad de los datos. Esto en los motores no relacionales suele no ser una exigencia, ¿no? Me estoy adelantando un poquito, pero para que no le quede un hueco en los conceptos, para que entiendan de qué estoy hablando. Los motores relacionales hicieron foco en la integridad y en la consistencia de los datos, mientras que los motores no relacionales hicieron foco en la velocidad del motor, sobre todo en la parte de la consulta o en la actualización de los datos. Son dos objetivos diferentes y por ahí antagónicos, ¿no? Asegurar la integridad de los datos produce que el motor deba realizar algunas tareas adicionales que en el caso de los motores no relacionales orientados a la velocidad se dejan a cargo de las aplicaciones clientes, ¿no? Las aplicaciones clientes son las que se conectan al servidor. Entonces, el paradigma es diferente y la integridad de los datos no es responsabilidad del motor. No quiere decir que los datos que se guardan en un motor no relacional no tengan integridad, pero sino que quién es el responsable de garantizar esa integridad es el motor, en el caso de los relacionales, y es el cliente, la aplicación, el formulario que ustedes están llenando, la aplicación móvil, la que garantiza que los datos que le está enviando al motor sean íntegros, sean correctos y no tengan errores de consistencia, que ya vamos a ver cuáles pueden ser los errores de consistencia. Eso hace que los motores relacionales sean más lentos. Los motores no relacionales surgen cuando aparecen los grandes volúmenes de datos que, por ejemplo, manejan aplicaciones web como, qué sé yo, Facebook, Google, todas esas, que hablan de miles de datos que tienen distribuidos en diferentes motores en todo el mundo, donde la velocidad es crítica, donde no es tan fácil, imagínense, encontrar un dato entre miles y miles y miles de millones de datos. Entonces, todo lo que ellos pueden ahorrar de proceso, lo hacen. Y la integridad no es una cuestión crítica. En el Facebook, por ejemplo, si se les pierde un post, bueno, no pasa nada. Ahora, si en un banco se pierde una transferencia, es distinta la necesidad de integridad, ¿no? De todos modos, no es que pierdan cosas, sino que es otra visión de la forma de manejar un sistema, que maneja datos e información. Otra cosa que tienen que garantizar los motores de base de datos es recuperar los datos y administrar la concurrencia, ¿no? Eso es obvio que un motor debe permitir recuperar los datos y administrar la concurrencia. Esa se produce cuando los clientes tratan de modificar en forma simultánea un conjunto de datos comunes. Entonces, si están tratando de modificar o de consultar, ya vamos a ver los diferentes escenarios que se producen de concurrencia. Simultáneamente un mismo dato o un mismo conjunto de datos, el motor debe garantizar que los datos quedan consistentes después de manejar las diferentes transacciones que se producen sobre el mundo. Proveer un diccionario de datos. Ya vamos a ver cómo se organiza.
nos permite obtener información sobre cómo están organizados los datos. Obviamente, los motores tienen que tener eficiencia. Los motores relacionales son eficientes. No es que no sean eficientes, son muy eficientes, pero no era suficiente para este tipo de aplicaciones, como les comentaba. Para aplicaciones de tipo más doméstica o una empresa, eso funciona muy bien. Para un banco, aun cuando tengan grandes volúmenes de datos, funcionan muy bien. Los motores relacionales, por eso se siguen usando, por eso los seguimos dando, porque se siguen usando. Y bueno, tienen, como les digo, otras prestaciones que los no relacionales no tienen. Por último, ocultan la implementación física, o sea, tomar los datos, lógicamente se deben organizar de esta forma, nosotros le decimos cómo se deben organizar, pero pues cómo lo organiza realmente a los datos en implementación física, en disco o en archivo o en donde el motor lo haga, está oculto para los usuarios que interactúan contra el motor de base de datos. ¿Alguna duda, chicos? No tengan problema en preguntarme si hay algo que no entienden. Voy muy rápido, voy muy lento. Avisen, profe, me estoy aburriendo, peguen gritos. ¿Alguna duda? No. Yo en este momento no los estoy viendo porque tengo los dos monitores con la presentación. Así que si escriben algo, a ver. Disculpen un segundito, estoy mejorando mi... Ahí está. Ahora sí los veo. Bien, hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, ¿qué acabamos de ver? Las características que debe cumplir un motor relacional. Nada muy exótico, pero bueno, es importante. Este ya lo vimos. Tipos de usuario, acá una bastante rudimentaria, una clasificación bastante rudimentaria, los usuarios que pueden acceder a un motor de base de datos. Tenemos los usuarios finales, que van a ser los que utilizan la base de datos para algún objetivo, como consultar, obtener un recurso, modificar información, generalmente a través de un software especializado, ¿no? Ya sea un software ad hoc que se hizo, que sea un formulario para cargar algún determinado trámite, bueno, se le hace un software para que cargue el trámite y cuando le da enter se comunica con la base de datos y lo inserta al formulario, ¿no? Pero eso lo hace la aplicación. El usuario final carga el formulario. Hay otros que utilizan una interfaz genérica, como vamos a hacer nosotros, que vamos a acceder a la base de datos a través de una información, de una interfaz que le permite interactuar con la información, ¿no? En general son los programadores de aplicaciones o clientes directos de la base de datos. Ustedes van a ver, vamos a usar como si fuera una IDE, pero no es una IDE porque está adaptada a la necesidad de una base de datos. Es una aplicación genérica, cliente del motor. En el caso nuestro vamos a usar el Workbench para el motor de base de datos y algún cliente online para el motor de base de datos MySQL y algún cliente online para los MongoDB. Entonces, los programadores podemos acceder directamente a la base de datos, como les digo, a través de una herramienta genérica que nos permite ver, consultar, modificar datos, o sea, nos permite tirarle comandos al motor de base de datos. Después está el administrador de la base de datos, que este sí hace tarea de deployment, o sea,
instala los diseños, administra la base de datos, controla la performance, realiza el tuning, la sintonía fina del motor y ve que ande, etcétera. Es el DBA que les explicaba recién. Y por último, bueno, el que programa los sistemas de gestión de base de datos. Bueno, eso es una actividad que no es muy común porque, bueno, salvo alguno que trabaje para Oracle o que trabaje para qué sé yo, que participe en la comunidad para el desarrollo de MariaDB o que trabaje en Microsoft para SQL Server. En general, esto no es una cosa que se haga comúnmente. Ser desarrollador de sistemas de gestión de base de datos, de servidores de base de datos. De hecho, yo no he tenido contacto con ninguno que haya programado una base de datos. Bien, ¿cuáles son las operaciones básicas? Como les decía, las operaciones básicas que podemos hacer sobre los datos son recuperación, creación o inserción, actualización y eliminación. Bien, antes de seguir con el motor de base de datos, vamos a ver algunas formas de almacenar información y datos. Esta forma que vamos a ver las llamamos estructuras jerárquicas de la información y vamos a ver dos tipos. Uno es, estos cumplen con una determinada especificación, son llamados JSON y XML. Tienen la característica que en cierta forma esta información es autoexplicativa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que viendo esto, yo puedo saber qué significa cada uno de los valores y los datos que están ahí. No están los datos crudos y yo tengo que ir a consultar a algún lado dónde está acá o qué significa cada cosa, sino que como se trabaja con una forma de clave valor o descripción valor, permite que se haga autoexplicativo. Son jerárquicas porque me permite hacer de alguna manera recursiva la estructura, donde yo del mismo tipo. Los dos formatos que vemos son el JSON y el XML, o XML en castellano. El JSON es de uso últimamente bastante tiempo más extendido, pero el más antiguo es el XML. Son dos formatos simples. En el primero, cada objeto JSON, que viene de JavaScript, de JavaScript Object Notation, de ahí viene el nombre de JSON. Cada objeto JSON inicia con la apertura de llave y termina con la apertura de llave, con el cierre de llave, ¿no? Y después es un conjunto separado por comas de atributo y valor, ¿no? Entonces nosotros acá vemos, por ejemplo, first name, John, last name, Smith, ¿no? Entonces, como les decía, es autoexplicativo porque el nombre ya es, first name nos está diciendo que lo que viene es un nombre y después el otro me está diciendo que es un apellido. Puedo tener diferentes tipos de datos, como ven acá tengo tipo de datos texto, acá tengo tipo de datos booleano, está vivo, sí, qué edad tiene, 25 años. Y la dirección, por ejemplo, el address es a su vez un objeto JSON. Por eso decimos que eran jerárquicas, porque yo puedo meter información en formato JSON dentro de un JSON. Entonces el address es a su vez un objeto JSON que tiene sus clave valor, street address, el nombre de la calle, qué ciudad, estado y el código postal, por ejemplo. Ahí cierro. Puedo tener listas de información, como por ejemplo phone numbers, que es una lista, y para identificar que se trata de una lista,
debo usar corchetes. Abro y cierro corchete cuando termina la lista. Cada elemento de la lista, también separado por coma, puede ser también objetos de tipo JSON embebidos dentro de la lista. Puedo tener listas vacías, puedo tener objetos, valores nulos. Eso es como es más o menos la sintaxis de un JSON explicada a través de un ejemplo directamente. El XML tiene una potencia explicativa exactamente igual a la de JSON, o sea que todo lo que escribo en JSON lo puedo escribir en XML y viceversa. Tiene alguna diferencia porque se basa en tags, ¿no? Abro y cierro una tag, lo cual lo hace de mayor longitud generalmente. Maneja otro concepto que es una metadata, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo todos los mismos datos que acá, pero tengo, por ejemplo, un atributo para la tag person, que es el lenguaje en el cual está escrita esa tag, ¿no? Entonces esto pasa a ser una metadata sobre el objeto que estoy analizando, ¿no? Entonces, para definir un XML, por ejemplo, de persona, yo genero una tag person que la abro y la cierro, ¿no? Acá hay un error porque me falta la barrita. Todos los años lo digo y después me olvido de corregirlo. La barrita de person que cierra es barra person, cierra el tag person. Y después cada uno de los datos, como lo teníamos acá, abro tag, cierro tag, abro tag, cierro tag, abro tag, cierro tag, ¿no? Entonces todo tag que se abre debe estar cerrado. Una tag puede contener a su vez un conjunto de tags como este que son en cierta forma similar al address acá, o sea, un XML dentro de un XML. Entonces acá tengo el objeto address que a su vez tiene las tags string_address y cierre string_address, y el valor va entre apertura y cierre de tag, ¿no? Fíjense acá en phone number, yo tengo el type como una metadata de número, ¿no? Lo puedo hacer, estos se llaman atributos, ¿no? Entonces tengo el atributo type que me va a indicar si este número es home, es office o es mobile. Lo podría haber hecho con una tag, como hice acá, y un objeto XML, o podría hacerlo de esta forma. Bueno, esto ya corresponde al diseño del XML, ¿no? Entonces acá cierro la tag de phone number y cierro la tag de phone numbers que la había abierto acá, la lista de phone numbers. No tiene hijos, por lo tanto lo abro y cierro sin nada adentro, o puedo abrir y este simbolito de la barra final indica que abro y cierro sin nada, es equivalente a lo que estoy haciendo acá con Chile. Spouse es vacío, no tiene hijos, no tiene esposa. Como ven ustedes, yo acá puedo tener información. Es una forma ya de organizar la información. Estoy organizando de modo que sea autoexplicativa en cierta forma. O sea, por supuesto, no tengo un manual de qué es first name, pero tengo una aproximación de qué significa first name, qué significa este dato a través del nombre de la variable o de la tag que utiliza tanto en el JSON como en el XML. Los motores no relacionales se basan en esto para guardar la información. La guardan en este formato la información. O algo similar. En realidad, bueno, por ejemplo, MongoDB lo guarda en algo que se llama Bison, que es una B adelante, que es una B larga, que quiere decir binary, porque bueno, los comprime de alguna forma y lo guarda en Bison. Pero la idea es que se guarda como un JSON, con el objeto de un JSON, pero nosotros lo vemos como un JSON. Entonces, yo sí tengo esto. Ustedes han trabajado con clases, ¿no? A ver, alguien que me diga
¿Cuál es la característica de un objeto que pertenece a una clase? Esto podría ser un objeto, podría almacenarse en una clase, en un programa, por ejemplo, C++. ¿Hola? Sí, sí, se podría. Okay. Se podría, ¿no es cierto? ¿Por qué se haría entonces cada uno de estos? Serían los atributos, Son ¿verdad? atributos. Sí, sí. De la clase cuando uno define los atributos. No estarían acá los comportamientos, pero sí los atributos. Pero se haría como agarrar esa clase y llevarla a un texto, ¿no? Eso se llama serialización. Convertir una clase que está en memoria y llevarla a un texto, por ejemplo, en formato JSON o en formato XML, se llama serialización, ¿no? Donde es como que yo deshidrato la clase, le saco los comportamientos y me quedo solo con los valores de los atributos de la clase. ¿Mm? Eso se llama serialización, ese proceso. Entonces yo, por ejemplo, si tengo dos máquinas que tienen instanciados objetos en memoria, lo podría llevar a un formato texto así, transmitirlo por algún modo, ya sea por un cable, por lo que fuera, transmitirlos, y otra aplicación que entiende y tiene implementada la misma clase, podría hidratarlo en una clase y tener ese objeto en memoria ahora en la segunda máquina. Ese proceso se llama de serializar y deserializar, ¿no? Y es muy común de usarlo en algunos servicios web, por ejemplo, ¿no? Para transmitir información. Esta información la puedo usar también para almacenar en una base de datos, o puedo definir especificaciones de determinado objeto a través de el XML o JSON. Pero lo que a nosotros nos va a interesar es esta última uso que se le da, que es para almacenar en base de datos. Entonces esto lo vamos a guardar en una base de datos directamente. Eso es lo que usan los no relacionales. Las bases de datos relacionales no utilizan esto. Utilizan otra forma de organizar la información. El XML y el JSON, como les dije, tienen el mismo poder expresivo. El XML, al tener que abrir y cerrar las tags, puede ser de mayor longitud. El XML tiene esta característica sintáctica de los atributos que permite diferenciar la data de la metadata. El XML es más legible, pero eso ya pasa a ser una cuestión de gusto. El JSON tiene una sintaxis específica para listas. Y yo podría hacer un XSD que me diga cuál es un XML bien formado, por ejemplo. También lo podría hacer con un JSON. Por ejemplo, yo podría decir que un XML de persona está bien formado si tiene first name y la tag first name, la tag last name, la tag isalive con valores del tipo que sea, que tiene una tag address que a su vez tiene estas 4 tags. Puedo decir que algunas tags son opcionales, que otras no. Puedo definir todas esas instrucciones, puedo definirlo a través de un XML que tiene esas instrucciones y que sirve, por ejemplo, si hago una comunicación para verificar que el XML que estoy recibiendo cumple con una determinada especificación que yo planteo en un XSD, ¿no? Entonces puedo describir cómo es un XML correcto, con valores, le podría establecer hasta rango, le podría decir que le dan, va de 0 a 100 o a 120, qué sé yo, etcétera, etcétera. ¿No? Que el formato del número debe ser tal, cumplir con tal expresión regular, o lo que fuere.
Todo eso lo puedo escribir en un XML y acompañar a un XML de ese XML que es como el manual de verificación de la correctitud del XML. ¿Se entiende? Entonces, esos se llaman .xsd, que son esquemas. Y bueno, ¿no? Y podría hacer un meta, o sea, un esquema del esquema, para decir que un esquema que define un XML está bien hecho y así. Hasta acá vamos, chicos. Parece muy aburrido esto. Preguntas, algo que quieran aportar. No, no. Sí, Todo bien, profe. todo bien. Vamos. Excelente. Seguimos entonces. Estábamos aquí. Vamos a ver ahora distintos paradigmas de los motores del sistema de gestión de base de datos. Y acá empezamos a ver algo que todavía no les dije, qué es el modelo relacional. El modelo relacional organiza los datos en tablas, en filas y columnas. Eso es la forma que organiza los datos un modelo relacional, ¿no? Esta es la primera vez que lo digo. Y es clave, de ahora en más vamos a manejar el concepto de tablas, que el paradigma relacional es un paradigma que se desarrolló hace mucho tiempo, creo que por ahí por los años 70, 60, finales de 60, 70, o sea, cuando las primeras computadoras ya empezaron a manejar paradigma relacional y definieron un lenguaje propio, un lenguaje en el sentido de que a las tablas no les llama tablas, sino les llama relaciones, a las filas no les llama filas, sino que les llama tuplas, y así, ¿no? O sea que hay como un lenguaje detrás del modelo relacional que se creó para generar toda una matemática o una pseudo matemática asociada al modelo relacional, que la vamos a ver, que es bastante explicativa, porque es como que le dieron un formalismo, un marco forma al modelo relacional, cosa que con los nuevos modelos no se ha hecho tanto, no se ha avanzado tanto. La característica del modelo relacional es que antes de poner el primer dato, yo tengo que tener ya definida la estructura. Tengo que haber dicho cuáles son las tablas que la componen, cómo se relaciona toda la base de datos, y recién le puedo meter mi primer dato. Aseguran el ACID, que ya vamos a ver qué es ACID, que son características que un poco vimos recién, que garantizan la accesibilidad, la consistencia. Ese es el modelo relacional. Después hay el modelo Key-Value, donde los datos se guardan en diccionarios gigantes. No hay estructura, no hay relaciones. Las claves pueden ser cosas grandes como bitmaps, string, hash, lista. Son muy performantes y son, por ejemplo, Redis o MakeHDB que toman este valor. O sea, en vez de guardar todo esto, guardan nada más que clave valor. Por un lado. Por otro lado, tendrán otra clave valor con el last name. Por supuesto, de algo que identifique el last name del ID tanto Smith, el de first name ID tanto John. Cada valor vive solo, independiente del resto, y después quien lo consulta o se encarga de armar algo coherente y que tenga sentido. Esto es todo en aras de la velocidad. Maneja muy buena un artefacto que se llama índices,
que permiten acceder rápidamente a cada uno de estos datos y lo hacen, como les digo, guardando nada más que clave-valor. No guardan un objeto completo, sino guardan clave-valor, clave-valor, clave-valor y ahí tienen todo un montículo de datos todos mezclados. Quien sabe que hay ahí es caótico, no hay estructura. Quien sabe que hay ahí son las aplicaciones que guardaron esos datos y que lo saben consultar, ¿no? Entonces, no hay un diseño previo, no hay estructura, ¿no? Y son muy performantes. Una variación de eso son lo que se llaman los modelos de tipo column. El modelo relacional es el único que llamamos SQL y todas las otras son sabores de no SQL. Son diferentes sabores de no SQL. Los datos se almacenan en registros con una clave que vincula los datos del registro. Ya no guardan un valor, sino una serie de valores que le llaman un registro, que es un conjunto de valores que tiene una clave, que sería como una fila, es similar a una fila de una tabla de modelo relacional. Ya lo vamos a ver un poco más. Escalan muy bien, tampoco hay estructura. Cada registro puede tener diferentes datos, diferentes columnas, y los registros también son conjuntos clave de valor. Por ejemplo, Cassandra y HBase son algunos ejemplos de modelos de columna, de paradigma de columna. Los modelos document, como el MongoDB, que es el que vamos a ver nosotros, los datos se almacenan en documentos con una clave. Se almacena en un JSON, los datos guardan un JSON y a esto le asocian una clave, ¿no? Entonces, ¿qué sé yo? Será el DNI, el número de DNI será la clave para acceder a toda esta información. Y entonces se almacenan internamente como estructuras jerárquicas completas con toda la información del objeto que están identificando. Esos son los modelos document, que es el que vamos a usar nosotros. Las estructuras pueden ser simples, complejas, permiten la anidación de documentos, se basa en un estándar como el JSON. Son menos performantes que los anteriores, pero permiten estructuras más complejas. Son más fáciles de usar, no requieren tanto esfuerzo del lado del cliente y son un poquito menos performantes porque traen información que por ahí uno no necesita y tienen otro paradigma en ese sentido. MongoDB es, por ejemplo, uno de esos. Por último, estos son otro tipo, ya digamos que entrarían en otra categoría de motores de base de datos, que son los motores gráficos, que para algunos de dominio de problema que corresponden a grafos, son bastante útiles, usan nodos y arcos para organizar la información. Por ejemplo, OrientDB y Neo4j, que es otro motor de grafos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una aplicación que maneja cómo se conecta la gente, podría usar un motor orientado a guardar la información de esa forma. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y la forma de elegirlo es basado en lo que necesito. No podemos decir que ninguno es mejor que el otro, sino que tienen diferentes usos y aplicaciones más orientadas a diferentes contextos y que la elección viene, bueno, ya por conocimiento y por necesidad del dominio del problema que estamos tratando de almacenar. Por ahí la necesidad también viene por legacy, o sea, si yo tenía todo en relacional y bueno, sigo usando el relacional porque si no tengo que migrar todo, o bien porque estoy teniendo problemas de performance, bueno, entonces tengo que abandonar el modelo relacional y pasar a un modelo de esto. Por supuesto, los clientes son absolutamente diferentes, ¿no? Si yo estoy programando un cliente contra una base de datos MongoDB y me la migran a un modelo relacional, bueno, el cliente es absolutamente
Al menos en la capa de acceso a datos voy a tener que tocar ahí porque no me va a andar mal. Bueno, esto es del año 22, el score que de los motores más usados este año. Vamos a ver cómo estamos. El DB Engine. Un segundito, dbengine.com. Escribí mal, por eso no me está dejando entrar. DB Engine con un guión, no con un punto. Acá está. Ven, sigue más o menos parecido. Este es un ranking que se elabora del uso de los diferentes motores de base de datos. Si que llegan a ver, que nos agrando. De los diferentes motores basado en análisis que hacen de la web, de los foros web, de las posts que se hacen en las diferentes, de los congresos, y etcétera, etcétera. Y fíjense que los 4 primeros siguen siendo relacionales. Recién aparece en el 5.º lugar MongoDB como el primer modelo de document. Yo creo que acá hay una fuerte, bueno, acá cómo van variando, creo que hay variación fuerte, MySQL ha bajado bastante con respecto a marzo del 24. Eso sigue en segundo lugar. Yo creo que acá hay mucho de legacy, ¿no? Que hay tanto desarrollado en estos motores que siguen siendo muy usados por eso, y que MongoDB o los no relacionales, si fuera que empezáramos hoy, probablemente estaría mejor posicionado digamos, en los sistemas nuevos de cero. Este es Snowflake, es una sorpresa, está muy, muy bien ubicado, es una base de datos relacional nueva también. Redis, que es ya no relacionales, clave de valor, ven, acá están los modelos que yo les planteaba, document, clave de valor. El Elasticsearch en realidad es una herramienta de búsqueda, no diría que es una base de datos, por eso acá le ponen multimodal, pero yo diría que no es una base de datos. IBM DB2, relacional, horrible base de datos, no le consigo a nadie que use eso. Si quieren renegar, no sé si alguien lo usa y se ofende, pero a mí me parecía horrible. SQLite, que es muy usado en aplicaciones móviles para almacenar información en los dispositivos móviles, como los celulares. Entonces es una base de datos livianita que podemos poner en ese tipo de dispositivos. Después, bueno, Cassandra, que es de tipo columna. En Microsoft Access, que tampoco, yo creo que llamarlo base de datos al Access es como un poquito mucho. Este Databricks no lo conozco. Y acá aparece MariaDB, que es como les decía, es un fork de MySQL, que la comunidad cuando la compra Oracle hace un fork. MySQL nace como de la comunidad y bueno, genera MariaDB, cada vez va cayendo MariaDB en el uso, pero es muy parecido a MySQL. Lo que pasa es que como MySQL es free, bueno, MariaDB. Bueno, y así hay otras series de motores.
Con esto, un poco yo les quiero mostrar por qué nosotros seguimos enseñando algo que tiene tantos años como los motores de base de datos relacionales, porque se siguen usando, porque la industria sigue requiriendo gente que sepa de esto, porque funcionan muy bien, y bueno, por todas esas razones que nosotros le seguimos enseñando motores relacionales cuando, digamos que lo nuevo, que ya no es tan nuevo, tiene varios años, sería un SQL o algo así. Hay algunos que han creado sus propias, como por ejemplo Google crea su propia base de datos. Algunas empresas han ido creando. Esta main caché es interesante porque es una base de datos que levanta todo en memoria, entonces te permite tener todo en memoria, es muy rápida, porque si vos tenés una aplicación que se banca, un hardware que se banca a levantar en memoria toda la base de datos, puede ser que una base de datos, puede tener 2 GB, una base de datos grande, y en una memoria te la podés llegar a bancar, y entonces levantas todo en memoria y no tenés acceso a disco, con lo cual la base de datos va a volar. Bueno, y ahí están todas las bases de datos. Fíjense la cantidad de motores de base de datos que hay, que levantan. Hay algunos que, como les digo, no son motores, son algo que ver con base de datos, pero bueno. Bien, bueno. Este es el ranking de la base de datos, y bueno, esta es la evolución que tuvo ese ranking hasta el 2022, lo podríamos haber visto en el gráfico, pero bueno, no les voy a hacer perder más tiempo. Si alguien quiere, vean cómo fueron cambiando las posiciones, pero en general se mantiene. Ven, esto era 2022, los 4 primeros, los 5 primeros son los mismos, el Redis bajó, pero el resto se mantiene más o menos por ahí. Entonces, arrancamos. No hay problema, Nicolás. Arrancamos con el modelo relacional y decimos que el modelo relacional es un modelo formal que representa los datos mediante el uso de tablas y prescribe una forma de administrar. Esta es una definición, van a encontrar otras, pero la clave acá es el uso de tablas. Este es un concepto que vamos a usar más adelante, pero es necesario tenerlo. Por eso se le da antes de dar el modelo relacional, porque yo voy a empezar a hablar de este término, no me gusta hablar de algo que no he explicado, entonces les indico qué significa transacción. La transacción es el conjunto de una o más operaciones sobre los datos almacenados en un motor de base de datos, que para garantizar la consistencia de los mismos debe ejecutarse todas o ninguna de las operaciones que la forman. Por ejemplo, si yo quiero hacer una operación que sea realizar una transferencia entre la cuenta A y la cuenta B, ¿no? Yo tengo que hacer varios pasos. Por ejemplo, leer el saldo de A. Calcular en memoria la resta, por ejemplo, voy a transferir 10 pesos del saldo de A menos 10 pesos, grabarlo en el saldo de A, leer el saldo de B, sumar 10 pesos en memoria, grabarlo en el saldo de B. Todas esas operaciones que le resto a A y le sumo a B, constituyen una transacción porque es una unidad de consistencia de los datos. Si a la mitad de esas operaciones se produce una falla, o sea, hago una parte de las operaciones y no todas, voy a tener una inconsistencia. Por ejemplo, voy a dejar que le reste a A, pero no le sumé a B.
El banco va a estar chocho porque ganó plata, pero el de B no va a estar muy contento, ¿no? Ay, se me había apagado la cámara, disculpen, la cámara se apaga, por ahí se me apaga sola y no me di cuenta. ¿Entienden? Entonces, no puedo mantener la consistencia si no garantizo que todas las operaciones de esa transacción, de ese globo de operaciones, se completaron en su totalidad o no se completaron. ¿Mm? O no se hizo nada. De última fallo, y que el motor me diga fallo, pero no me haya hecho nada, o me diga fue exitoso y me devuelva el ok de esa transacción. O sea, es como un globo, una bolsa de operaciones que tengo que garantizar que se cumplan todas o no. Eso es una transacción. Esto es al margen de lo que veníamos viendo, pero es un concepto que hay que tenerlo, porque ya después voy a hablar de esto, del tema de transacciones, y ya lo tenemos cocinado, digamos, conocido. Bueno, y viene un poco a esto también, ¿no? Porque, ¿qué es el ACID? El ACID es una condición que los motores relacionales deben cumplir. Deben cumplir con la atomicidad. O sea, asegurar que las transacciones se ejecutan completamente o no se ejecutan para nada, lo que les acabo de explicar. De ahí viene la A de atomicity. O sea, las transacciones son atómicas, a los fines lógicos son atómicas, no se pueden partir. A eso se refiere con atomicidad. Consistencia. Asegura que se verifican las reglas de consistencia indicadas en el diseño de la base de datos. Cuando nosotros diseñamos una base de datos, van a ver que le vamos a fijar reglas de consistencia. Por ejemplo, que no puede haber, ustedes todos saben lo que es una factura, un ticket, ¿no? Un ticket o una factura cuando compran algo. Las facturas tienen renglones, 2 tornillos, 5 perchas, un picaporte, etcétera, etcétera. Pero también tienen un encabezado, ¿no? Tiene a quién se lo venden, el número de quit del comprador, el domicilio, etcétera, etcétera. Cada uno, ya vamos a ver, cada uno de los renglones va a parar a una tabla de renglones, mientras que el encabezado va a parar a una tabla de encabezados de facturas. Yo no puedo tener en una base de datos renglones que no tengan asociado un encabezado, ¿no? O sea, renglones, podríamos decir, renglones huérfanos. No puedo tener renglones huérfanos, porque tengo una inconsistencia. ¿A quién estos 5 tornillos, a quién se los vendí, en qué fecha, con qué número de factura, etcétera, etcétera? Entonces, no puedo. Hay una relación entre la información que genera con la consistencia. Hay reglas que no puedo romper. Si quiero verificar la consistencia, ¿no? Como yo les decía, en los motores no SQL dejan ese trabajo al motor a los clientes, que los clientes vean si se grabó bien o no, o sea, y si tienen o no consistencia. Pero los motores SQL o relacionales garantizan, porque yo le voy a decir, ojo, no puede haber, cuando haga el diseño le voy a decir, ojo, no puede haber renglones sin encabezado, entonces el motor lo va a controlar. Y cuando yo mande una transacción donde me quede un renglón sin encabezado, el motor no me lo va a permitir. O sea que no se va a permitir inconsistencia. Es lo que debe garantizar el motor, que no haya elementos inconsistentes cuando yo le dije en el diseño algunas reglas de consistencia. Aislamiento. Asegura que las transacciones se ejecutan de manera aislada e independiente de las otras transacciones. O sea, si yo estoy transfiriendo plata de A a B, no puede en el medio venir alguien y tocarme, cambiarme el saldo de A para que quede sin saldo hasta que no termine esa transacción. No puede venir otra transacción a tocarme eso. Bueno, eso se llama aislamiento
y las transacciones deben ser aisladas y garantizadas por el motor y este aislamiento debe ser garantizado por el motor de base de datos. Durabilidad, una vez que a mí el motor me dice, ok, lo grabé bien, no hubo problema, de ahí en más el motor tiene que encargar de no perder los datos de ninguna forma. Dirán, ¿cómo lo va a perder? Y puede ser que, por ejemplo, un motor para acelerar guarde información en caché, ¿no? O sea, que no la baje a disco. Y bueno, y si se produce un crash, esa información en caché se va a perder, obviamente. Sí, pero tiene, sí, exactamente, pero tiene, me está preguntando acá si Redis hace eso, sí, exactamente, pero tiene forma de garantizar la persistencia. Y esa forma de garantizar la persistencia es generalmente a través de logs de operaciones, o sea, no graba los datos, sino que en el disco, en forma física, o sea, garantizando la persistencia, graba las operaciones. Entonces, eso le hace que puedas hacer un recovery, si se produce un crash, rehacer las operaciones que hizo para reconstruir el estado en que estaba la base de datos y que garantizó. Eso también es configurable, vos podés poner alguna forma optimista y que no lo haga para garantizar mayor velocidad, pero bueno, correr el riesgo de que se te pierdan los datos, bueno, como todo, hay un trade-off ahí de decisión de diseño y de configuración que queda a cargo de que está a cargo. Pero en el caso de los motores relacionales, específicamente la durabilidad está garantizada por el ASIC. Bueno, y estos son los elementos del modelo relacional. Lo primero son las relaciones. Y acá entramos a un tema complicado en cuanto al punto de vista de las palabras que utiliza. Utiliza relaciones, dominios, tuplas, atributos, cardinalidad, grados, clave. Como les digo, esto es medio viejo y estas palabras son por ahí medias. En inglés esto es relation, que no es lo mismo que relationship. Relationship en inglés es interrelación. Relation es relación. Entonces, aclaremos eso porque nosotros traduciríamos al castellano tanto relationship como relation, como relación, en ambos casos. Lo correcto sería traducirlo como interrelación. Entonces, y lo van a encontrar en mucha bibliografía como relación, y por ahí son interrelaciones. Y de hecho hay algunas herramientas que tienen más nombre para mí. Entonces se puede prestar un poquito de confusión. Veamos. Las relaciones son tablas. Yo lamentablemente no me anduvo el lápiz de la tablet porque yo esto lo explico con la tablet. Pero bueno, voy a apelar a ver, déjenme un segundito. Supongamos que esta es una tabla, ¿no? Una tabla que tiene filas y columnas. No era eso lo que quería decir. El miércoles estaba los bordes de la... Los bordes. No, así voy a estar vendiendo. Esto quería. Tengo una tabla. La tabla tiene filas y columnas. Bueno, para el modelo relacional
todos los datos se organizan en filas y columnas. La idea detrás de esto es que todos los datos que compartan los mismos atributos, todas las instancias que compartan los mismos atributos, los ponemos en una tabla, ¿no? Donde cada atributo constituye una columna de la tabla y cada instancia un registro de la tabla, una fila de la tabla, ¿no? Hablamos de esto. Entonces, yo voy a tener una columna que, por ejemplo, voy a tener una tabla donde voy a guardar los autos, la información sobre autos. Yo tengo la tabla autos. En la tabla autos tengo, qué sé yo, la patente. Bueno, la patente. Tengo, ¿qué más tengo? El color, el año. El año. Tengo la marca. Modelo. ¿No? Cada columna entonces es un atributo y cada fila va a ser un auto en particular. Entonces yo acá voy a tener los datos del auto, qué sé yo, AC345 Ti, ¿no? Voy a tener color verde, año 2025. O 22, qué sé yo. Marca por modelo. A ver, por K. Es más fácil. Así, ¿no? Cada registro es una tupla. En términos de, como ya lo vamos a ver, es una tupla en términos del modelo de relación. Cada columna es un atributo de ese, y tiene un tipo de dato que puede almacenar. Hay algunos datos fecha, datos texto, datos número, etcétera, que también se definen en el diseño. Entonces yo tengo que definir cuáles van a ser las tablas. Por eso yo primero tengo que pasar la estructura y recién cargar los datos. Porque patente, color, año, marca y modelo se lo defino el motor antes de cargar el primer dato. ¿Cuáles son los atributos de esta tabla? ¿De dónde viene la palabra relation? Que se dice modelo relacional. Porque se entiende conceptualmente que el valor de la patente, el valor del color, el valor del año, el valor de la marca y el valor del modelo de un auto están relacionados al pertenecer al mismo auto. ¿Sí? Puede haber otro tipo de relaciones que no es solo el mismo objeto, puede haber otro tipo de relaciones, pero quiere decir que los 5 valores estos, por ejemplo, en este ejemplo, están relacionados entre sí al pertenecer a una misma instancia de las tuplas de esta tabla. De ahí viene la palabra relation y de ahí viene el modelo relacional, ¿no? Que inventaron hace, como ya le dije, una pila de años. Entonces, uno ve la tabla y al menos yo pienso, no le hubiera llamado relación, pero bueno, es así. Entonces, fíjense que esta es una forma diferente de guardar los datos a la que vimos en el XML o la que vimos en el JSON, ¿no? Que los datos estaban como que de manera jerárquica. Acá no. Acá no. Están cada uno, y la primera definición es que los datos son atómicos, o sea que yo en cada uno de estos no puedo poner 2 datos, no puedo poner 2002 y 2024, no.
columna contiene un único dato atómico a los fines del dominio del problema, ¿no? Los datos son atómicos a los fines del dominio del problema. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo guardo una fecha, yo podría decir que no es atómica porque tiene la parte del día, la parte del mes y la parte del año. Entonces podría haber puesto una columna que es día, una columna que es mes y una columna que es año en vez de poner una columna que es fecha. A los fines del dominio, si me interesa diferenciar los meses de los días, de los años, podría tener ese diseño, o bien podría... denme un segundo. Podría tener... tres columnas o una a los fines de un dominio del problema donde me interesa la fecha y no la voy a subdividir, ¿no? Entonces, es atómico, sí, pero a los fines del dominio del problema. Por eso dice los valores son atómicos, cada tuple es única, o sea, no permite el modelo que esté dos veces todos los atributos iguales entre dos tuplas. El modelo prescribe que eso no es válido, ¿no? Los valores de un atributo son todos del mismo dominio. Cuando habla de dominio, habla de tipo de dato en genérico y dominio en específico, ya vamos a verlo. Entonces, yo voy a definir en marca, por ejemplo, qué valores van texto. Pero podría definir una lista de valores que Ford, Chevrolet, Renault, de valores válidos, y que el motor me controle que acá no ponga algo que no es válido, qué sé yo. No podría poner el nombre de, qué sé yo, de Liliana, del electrodoméstico, sino le tengo que poner nombres de auto y podría darle la lista al motor y decirle los valores válidos sobre esto. El orden de los atributos no es significativo, el que esté patente primero y color después es una forma, pero en realidad el modelo relacional lo ve como conjunto de atributos con determinados valores. No hay un orden, lo mismo de las tuplas, son un conjunto de tuplas y cada atributo tiene un nombre único. O sea, las columnas tienen un único nombre. Esta es la notación relacional. Si yo quiero definir una relación, le hace una tabla, puedo usar esta notación. Que la notación es poner el nombre, esto es una notación. ¿Qué quiere decir una notación? Quiere decir una forma de escribir las cosas. Entonces yo puedo describir y escribir las relaciones con esta notación, en donde yo te voy a poner nombre de la relación y la lista de nombre de los atributos separados por coma y encerrados entre paréntesis. ¿No? Parecido a una función, pero no es una función. Entonces, yo acá tengo el nombre y los nombres de los atributos. ¿Ves? Si yo quisiera expresar esta relación, tendría que haberla puesto como autos, con esta notación, autos, y entre paréntesis, iría patente, aquí me encuentran las mayúsculas, vamos a poner de nuevo, patente, color, año, acta, modelo, ¿no? Esa sería esta tabla escrito en notación relacional. La definición de la tabla. Entonces, vamos a ver algunos, como les dije, el modelo relacional tiene atrás una matemática que permite formalizar la
las definiciones de las relaciones y las interrelaciones y demás. Esa matemática tiene su propia conjunto de, por supuesto, su conjunto de vocablos y su formalidad, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver eso. Uno de los conceptos es el esquema de relación. El esquema de relación R es un conjunto de atributos. Entonces, decimos que asignado es el conjunto de estos 4 atributos. Eso quiere decir, ¿no? Donde cada atributo que pertenece al esquema de relación, esto sería un esquema de relación, que pertenece al esquema de relación, tiene un dominio asociado, dominio de A, de valores posibles. ¿Qué quiere decir? Son valores que pueden tomar los atributos en las tuplas. Ese conjunto de valores, la definición del conjunto de valores válidos para ese atributo. Eso se llama el dominio de A, el conjunto. Esos dominios pueden ser infinitos, porque pueden estar definidos como, por ejemplo, como enteros, o puede ser un conjunto definido por extensión de valores que son valores válidos para eso. Y se expresa así, que el dominio de piloto es string, el dominio de vuelo será entero, ¿no? Supongamos que tenemos esta relación donde un piloto se asocia con un vuelo a una hora y a una fecha, ¿ven? En este caso, la tabla no es un objeto que tenga existencia real, sino es una relación entre valores que indican información sobre un vuelo, cómo se vincula con el piloto a una hora y a una fecha. Esto, una instancia de este esquema de relación ya es una tupla, o sea, un lugar donde ya tiene datos, ¿no? Y es una tupla. Entonces se dice que una tupla T sobre un esquema de relación R es una función de R, miren ustedes cómo lo ven, ¿no? Como una función de R. Entonces, si yo pongo que a la tupla T le pido el atributo A, es un valor que va a pertenecer al dominio de A, a los valores posibles de A, para A que pertenece a la relación, donde el atributo pertenece a la relación. Por ejemplo, el T de piloto será Pérez y la tupla, el valor de hora para la tupla será 10:30. ¿Ven? Es toda notación esto, que por ahí es importante para después avanzar con algunos conceptos. Entonces, yo tengo una instancia de relación como el conjunto de todas las tuplas que tengo en mi base de datos. Entonces, una instancia de relación R es un conjunto de las tuplas sobre el esquema de relación R. Es un subconjunto de todas las tuplas posibles. ¿Y cuáles son todas las tuplas posibles? Y todas las tuplas posibles del producto cartesiano de los dominios de las tuplas, ¿no? Entonces, si yo asocio todos los valores posibles de piloto con todos los valores posibles de vuelo, con todos los valores posibles de hora, con todos los valores posibles, y armo todas las combinaciones que puedo armar, y por supuesto no se hace, es un concepto teórico, todas las combinaciones posibles, tendría todas las posibles tuplas que pueda aparecer acá. Ese es todo conjunto de propiedades, de valores, de tuplas que puedo tener. La tupla es sí o sí un subconjunto de esas tuplas. Bueno, hasta acá llegamos. Porque este concepto de dependencias funcionales es mejor que lo veamos cuando estamos bien despiertos. Después siguen algunas cosas más, que es mucho, ven, ustedes pueden ver así rápidamente, que vamos a ver mucho como de una pseudo matemática que nos explica algunas cosas. Por hoy vamos a dejar acá, no quiero abrumarlos y como les dije, hay conceptos muy importantes que en la clase que viene si aparecen algunos alumnos nuevos
no pueden dejar de tener, como es este de dependencias funcionales, que de acá se desagrega absolutamente todo el modelo relacional, ¿no? Al menos en su parte formal. Bien, quiero que les quede el concepto de que una relación en definitiva es una tabla, que las tablas tienen registros que corresponden a cada una de las instancias de esa tabla, que uno va guardando, que las tablas tienen atributos, que los atributos tienen conjunto de valores posibles que puedo definir, que son los dominios. Esos son los conceptos que hoy se tienen que llevar más allá de todo lo que vimos de teoría. Chicos, hasta acá llegamos hoy. La clase que viene va a ser más larga, por supuesto. Van a empezar a ver algunas partes prácticas y bueno, no sé si tienen dudas, inquietudes, tenemos tiempo, si